Nos vamos a ir al Congreso Internacional de Seguridad Deportiva, al Centro Cívico. Tenemos una nota muy interesante, muy importante. Está Gustavo Vicellares, con quien preside la Asociación Uruguaya de Fútbol, para hablar de seguridad deportiva y también otras cuestiones le podemos preguntar. Gustavo, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos. ¿Cómo te va, Gus? Diego, Joaquín, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? Acá estamos en el Centro Cívico, está terminando la jornada y nos damos el gusto de recibir acá en Córdoba, en este Córdoba lluvioso, por así decirlo, a Ignacio Alonso Labat, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien estuvo y formó parte de este primer Congreso Internacional sobre Seguridad Deportiva. Y hacerte la primera pregunta sobre las impresiones y qué hay en común en los espectáculos grandes deportivos de Argentina y de Uruguay, como por ejemplo lo que puede pasar por ahí con los clásicos, Peñarol, Nacional. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buenas tardes, un gusto estar contigo, estar con los compañeros en el programa, con la audiencia. Creo que fue una jornada muy buena, con un nivel alto, y realmente pudimos intercambiar con los distintos compañeros del panel experiencias que nos resultaron muy cercanas en cuanto a la realidad de la barra brava, la realidad de las situaciones que se generan alrededor de los espectáculos deportivos, de las medidas de seguridad que se aplican, de la prevención, de la aplicación de tecnología. En definitiva, tenemos mucho en común en ese sentido, provenimos de un tronco común culturalmente y futbolísticamente, así que las realidades se acercan mucho. ¿Cuáles son hoy por hoy las grandes medidas de seguridad en cuanto a cordones o reconocimiento facial que desde Uruguay se trabaja en los grandes partidos? Mirá, en Uruguay se trabajan con operativos coordinados, con mucho tiempo de antelación, con interconexión entre los órganos futbolísticos nacionales, departamentales, con los actores principales de los espectáculos, es decir, los jugadores, la gremial de jugadores, la gremial de árbitros, la gremial de entrenadores, la gremial del transporte, todo lo que es los servicios adyacentes y necesarios para el desarrollo del espectáculo, y luego se aplica una serie de medidas físicas y de tecnología que tienen que ver con los anillos perimetrales, con la dotación de efectivos policiales y efectivos de seguridad privada, y desde hace unos años que ha sido un paso adelante en el fútbol uruguayo, que ha evitado que se repitan hechos muy complicados que han habido hasta el 2017, las cámaras de identificación facial, que nos dan una muy buena cobertura y una protección, por lo menos de modelar el comportamiento de los hinchas dentro, saber que están controlados, saber que hay una barrera en el acceso a través de esa tecnología, y cuando se salta esa barrera por alguna circunstancia, se llega a burlar, hay formas de volver a identificar, reinsertar en la lista de impedidos, etc. Diego, Joaquín, los escucha el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol para alguna consulta que le quieran realizar. Ignacio, ¿cómo andás? Buen mediodía. Te saludamos Diego y Joaquín, como bien decía Gustavo. Ignacio, vos sabés que tengo la sensación de que Uruguay, que se entienda, ¿no? Lo comparo mucho a nuestra Córdoba y, si quiere, a la provincia, pero voy a la ciudad de Córdoba. Dos equipos muy fuertes, Peñarol y Nacional, pero más equipos en Montevideo a partir de eso. En Córdoba tenemos Verón y Talleres y más equipos. Sí. Que muchas veces nos sucede que nosotros las luces las ponemos en esos dos grandes equipos, pero hay mucha cuestión de seguridad por debajo de solamente esos dos equipos. O sea, capaz que un partido acá en Córdoba de los Andes requiere un operativo de seguridad de nuestra liga cordobesa importante también. ¿Cómo se maneja en eso, en que no te vayan las luces solamente con Nacional y Peñarol, que es donde todo el mundo está pendiente? Sí, yo decía en la presentación hoy que la escala del Uruguay como país es muy similar a la escala de Córdoba. Son superficies muy similares, 176.000 kilómetros cuadrados Uruguay, 168.000 Córdoba, 3,5 millones de habitantes de Uruguay, Córdoba un poquito más, en definitiva una región política muy similar. Y a nivel de fútbol no hay excepción. A nivel de fútbol tenemos dos grandes equipos y después una cantidad de equipos que no tienen la escala de esos dos grandes, pero que tienen su tradición, tienen su popularidad, su masa, etcétera, que forman parte de nuestras ligas. Entonces ahí hay pie para hacer esas comparaciones. Nosotros le ponemos mucho foco naturalmente a los eventos de masa, que son los de los equipos más grandes, pero también hay realidades que son fuertes de otros equipos, que vamos a no dar los nombres, pero que mueven gente, que mueven
parcialidades de local y de visitante. Ya tenemos la habilitación para las parcialidades de visitantes. Hay que atender a la logística, hay que atender a los árbitros, hay que atender a los jugadores, los procedimientos de coordinación. Hay una gran similitud y además lo que decía hoy es que nuestras dos realidades también son realidades muy abiertas, de tratar de captar eventos importantes, de tratar de acercar espectáculos a nuestros dos estadios principales, en el caso de Córdoba el Kemper, en nuestro caso el Estadio Centenario, y brindarle a la sociedad ese tipo de espectáculos que la entretenga, que la apasiona, que sabemos que responde muy bien, y para eso tenemos que tener entorno seguro. Lamentablemente, si nosotros pasamos a descuidar el aspecto de seguridad, no vamos a poder ser atractivos para que vuelvan las finales de la Sudamericana, como hubo acá en Córdoba, los partidos de la selección, en nuestro caso también las finales internacionales, otros espectáculos que hemos podido lograr gracias a Dios y que le dan mucho dinamismo a las economías y a las sociedades, porque esto no solamente es fútbol, sino también todo el ecosistema que se mueve alrededor de él. Ignacio, ¿cómo te va? Te saluda Juan Valenzuela. En base a esto de la seguridad, justamente la presidenta del Palmeiras ayer hablaba de que el fútbol brasilero no está siendo tan tenido en cuenta o respetado por la Conmebol y que analizarían irse a la CONCACAF. ¿Por qué te traigo todo esto? Primero, para conocer tu opinión como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero también en cuanto a seguridad. Acá en este programa hemos hablado mucho de que cada vez que los equipos argentinos, y no solamente argentinos, chilenos, uruguayos, que los hinchas se trasladan para un partido de Copa Libertadores a Brasil, la pasan mal. Los equipos, las familias, los hinchas, con los policías, con los hinchas de las otras barras bravas. ¿Esto ustedes lo han planteado como asociación a la Conmebol? ¿Hay una charla? ¿Tenés una opinión formada? ¿Cómo podemos mejorar esto para que el ir a Brasil como visitante no sea con el riesgo de quedar preso allá o que te arrebaten algo o que la policía te maltrate? Mirá, primero que nada, si bien nuestro interlocutor es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y es a él al que nos remitimos cuando se tratan estos temas, en el ámbito de Conmebol, creo que son de rechazo completo las palabras de la presidenta del Palmeiras. No reflejan para nada la realidad del fútbol sudamericano y se tornan casi una falta de respeto para los que formamos parte del mismo. Vos fijate que hay una preocupación creciente por parte de todas las federaciones para perseguir el fenómeno lamentable del racismo y hemos incursionado cada vez en medidas más duras contra los protagonistas, que deberían ser el foco, pero lamentablemente también contra los clubes que sufren, las federaciones que sufrimos sanciones muy fuertes. Nos hemos cargado con ese código nuevo de penas para buscar el combate a este flagelo, pero observamos muchas veces que del otro lado, del lado del equipo brasileño, no quiero dar nombres, pero muchos de ellos no tenemos, o las autoridades muchas veces brasileñas, no me refiero al del deporte, sino las nacionales o las estaduales, no tenemos una respuesta que nos dé tranquilidad a la hora de jugar los partidos en territorio brasileño. Hemos sufrido todo tipo de abuso policial, de desguarnecimiento de nuestras hinchadas, de nuestros contingentes, que en su enorme mayoría van a disfrutar de un partido de fútbol, que depositan en ese partido ahorros, que depositan sacrificio de tiempo, licencias, que le dan dinamismo también a las economías locales, que son bienvenidos cuando en los hoteles, en los restaurantes, pero cuando vamos al estadio sufrimos lamentablemente todo tipo de persecuciones y de abusos que lo hemos visto en equipos uruguayos, lo hemos visto en equipos argentinos, lo hemos visto en equipos paraguayos, lamentablemente, y a veces uno ve con preocupación una suerte de sesgo, de victimización por algunas cuestiones que son repudiables, pero muy aisladas, y por estos hechos que son mucho más masivos, organizados y muchas veces institucionales, no se pone tanto énfasis. Entonces hay que llamar a la reflexión
a los compañeros brasileños en cuanto a no emitir este tipo de declaraciones totalmente irresponsables, porque no tienen nada que ver con la responsabilidad que se le pone a la organización de los torneos, que son muy profesionales por parte de Conmebol y por parte de cada uno de los países que hace las veces de anfitrión. Y luego terminamos con estas declaraciones altisonantes, desviando la atención del verdadero foco de los problemas que hoy día tenemos en la organización del fútbol sudamericano, que están en materia de seguridad concentrados en los desmanes que se producen y los abusos que sufren los equipos cuando van a jugar de visitante a Brasil. Muy claro, Ignacio, con la respuesta. La última, para ir cerrando y ya dejarte liberado. Vos sabés que en Argentina todavía seguimos discutiendo sociedades anónimas deportivas, si tiene que venir o no aportes internacionales o aportes nacionales de inversionistas. ¿En esto cambia en algo la seguridad deportiva si uno es sociedad anónima o asociación civil sin fines de lucro? ¿Se trabaja mejor siendo una sociedad anónima? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo es lo que sea un club o una institución ante la seguridad deportiva? ¿Se le puede dar, si se quiere, más responsabilidad a una sociedad anónima que una asociación civil sin fines de lucro? Mirá, primero que nada, aclararte que nosotros somos muy promotores del instrumento Sociedad Anónima Deportiva para capitalizar al fútbol uruguayo, que tiene una realidad particular. Sabemos que en Argentina está todo el debate, naturalmente no nos queremos meter en él, pero son realidades diferentes. Uruguay es un país que en general, en todas las actividades económicas, y el fútbol no deja de ser una actividad económica, carece del capital suficiente para lograr implementar grandes emprendimientos. Y nosotros creemos que el futuro del fútbol uruguayo va con la inversión, y si queremos seguir siendo competitivos necesitamos inversión para ir adelante. Dicho esto, y salvando las diferencias que hay entre país y país, que uno no se mete en ese sentido porque es diferente la Argentina respecto a la uruguaya, en ningún caso hay diferencias en el tratamiento de los asuntos de seguridad entre sociedades anónimas deportivas y clubes sociales o asociaciones civiles sin fines de lucro. En ese sentido, en Uruguay, por ejemplo, tienen los mismos derechos y obligaciones, tanto a nivel de seguridad como a nivel deportivo, como a nivel jurídico, como a nivel tributario. No hay ningún tipo de diferencia y realmente hoy en Uruguay hay equipos que se han transformado o han pasado a ser gestionados por una sociedad anónima deportiva, que son equipos populares, que son equipos de arraigo y que han trabajado muy bien el tema de seguridad, incluso con más dotación profesional de lo que tenían antes, porque lamentablemente las sociedades civiles en Uruguay tienen una realidad muy endeble y tenían estructuras más caseras, más dirigenciales de gente que dedica tiempo después de las 6 de la tarde. Ahora, por suerte, en ese sentido se ha ido mejorando y creo que le han aportado mucho también a este ámbito de la seguridad. Gracias, Ignacio, gracias por este rato. Muy interesante el primer Congreso Internacional, muy obviamente, de Seguridad Deportiva. Ojalá que haya más congresos y podamos escuchar más la palabra de todos ustedes relacionados al fútbol. Gustavo, cerrás vos la nota, un abrazo grande. Simplemente, presidente, consultarle sobre las herramientas que se ha llevado de acá y de qué se puede aplicar en materia de seguridad allá en Montevideo o en el resto del torneo uruguayo. Bueno, fueron muy interesantes las exposiciones de los compañeros que hicieron uso de la palabra hoy, muy profesionales todas. Creo que hay dos cuestiones clave que nos llevamos, una con Franco Berlín, que es el compartir la lista de inhibidos para poder hacer efectivo saber que no van a entrar a la cancha cuando hay cruce de frontera. Luego me pareció muy interesante lo de Seba Rollero cuando habló de la experiencia, la tribuna compartida, porque nosotros tenemos eso como aspiracional, y la bajada a tierra que se hizo acá en un momento me pareció muy interesante. Pero en general fue excelente el nivel de las ponencias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ignacio Alonso Labat, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en Canal Show Sport, en el show de la red. Chicos, adelante ustedes.